En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar con un mensaje entonces del 2 de noviembre de 2019, porque así se están moviendo las cosas. Dice la Virgen: queridos hijos, mi Hijo amado siempre ha orado y glorificado al Padre Celestial. Siempre le ha dicho todo a Él y ha confiado en su voluntad. Es lo que ustedes deberían de hacer, porque el Padre Celestial siempre escucha a sus hijos en un corazón lleno de amor, de luz y de vida. Queridos hijos, el Padre Celestial se ha donado mediante un rostro humano, y ese rostro es el rostro de mi Hijo en vuestros corazones y en vuestros pensamientos. Es lo que vosotros deberían de pensar siempre en su amor y en su sacrificio. Deberían de orar de manera hasta que sientan su presencia. Porque apóstoles de mi amor, esa es la forma de ayudar a quienes aún no han conocido el amor de mi Hijo. Hijos míos, lean siempre el libro del Evangelio, que siempre es algo nuevo, que nos une a mí y a mi Hijo, quien nació para llevar palabras de vida eterna y sacrificarse por todos. No juzguen a nadie, amen a todos mediante el amor de mi Hijo. Así estarán cuidando lo más preciado que verdaderamente os pertenece, que es vuestra alma. Os doy las gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si se comunican entre ellos con el pac, la adivinanza, o alguien nos atropella, consagramos a nuestra Madre para que nos proteja con un Ave María. Zdravo María, milostipuna, Gospodi s tobos, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod veto Isuse Kriste. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada y na čas smrti naše. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar. El Padre se ha donado mediante un rostro humano, y ese rostro es el rostro de Cristo, de Jesús, el Mesías. Pero hoy quiero hablar un poco desde el Génesis hasta el Apocalipsis sobre la homosexualidad. ¿En dónde está escrito? Para comenzar, en el Génesis, capítulo 1, versículo 27 dice: Dios creó hombre y mujer a su imagen y semejanza. Pasando un poco más, en el Génesis 18 para adelante dice que Dios echó fuego del cielo sobre la cabeza de los putos, de los homosexuales. En Levítico 18:13 dice claramente: el hombre que se acuesta con otro hombre como una mujer sea asesinado. Vuelvo a repetir: Génesis 1:27, Génesis 18,
Levítico 18:13. ¿Qué dice el propio Jesucristo sobre la homosexualidad? En el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, también habla en Mateo 19, 4, 5. Al principio Dios creó hombre y mujer. El hombre dejará a su padre y a su madre. Los dos se unirán y serán uno solo. Lo que había dicho Jesucristo. Ahora decía en el otro video que doña Antonia, que vivía peleándose con su esposo, don Clemente, porque sus hijos son tan violentos verbalmente y carnalmente, que un día llamaron a la policía, como decía. Que esa es la realidad en el mundo cuando los padres ya se pillaron, la madre ya sabe que el padre tiene otra, o el padre que la madre, y viven como dos bestias atados a la misma cuerda, decía Jesucristo. Y hay un combate de odio, una lucha espiritual. Todos los días se garrotean, se golpean verbalmente y carnalmente. Y los niños, ¿por qué tanta práctica de la homosexualidad, como decíamos aquí? El bestialismo, la droga, el alcohol. Lo único que les queda es maldecir, mentir, blasfemar. También Pablo habla esto en Corintios. Primera de Corintios 6:9 dice claramente: ningún homosexual entrará en el reino de los cielos. Primera de Corintios 6:9. Gálatas 5:19. Se los vuelvo a repetir: ningún homosexual entrará en el reino de los, ni los depravados, ni los lujuriosos. Y el propio Jesucristo dice en el Apocalipsis 21 para adelante, dice: para los depravados, lujuriosos, idólatras, el fuego, el lago de azufre del infierno eterno, la perdición eterna. Entonces estas son las disposiciones que la Sagrada Escritura nos da como espada, como protección. Ahora, una cosa quería hablar sobre esta. En el primer año cuando llegué, estaba en un lugar y ya vinieron los lobos. Y como que me daba una sequedad en la garganta. Y enseguida te da el espíritu de uju, llamémoslo así. Anteriormente en la comunidad que yo estaba daba gusto. Eso era normal para nosotros. Nos juntábamos entre 2, 3 personas, hermanos de fe, que hoy ustedes llaman carismático para perder la fe, no como los verdaderos discípulos o cristianos como Cristo. Y para nosotros era normal. He escuchado, aquí solamente hay una comunidad que hace la renuncia. Nos íbamos en el monte, hacíamos renuncia, limpieza se llama eso. Si has comido algún veneno, porque no todos los que hacen el uju o los que vomitan están poseídos. Porque para saber si uno verdaderamente está poseso, solamente con una imposición de mano haciendo el exorcismo, va a caminar por la pared, subir en el techo, va a hacer gemidos que no son naturales, que son extraordinarios, que nadie va a tener. Va a dar la vuelta a su cabeza como una rueda, o va a alzar a 7, 8 hombres gigantes, siendo una niña de 14, 15 años. Nadie va a tener duda de que sea el diablo, la posesión diabólica, ¿no? Como muchos
Pero como decía anoche, una brujería tremenda. No sé si el año pasado, este año, ya la Virgen me había dicho que solamente porque cada vez que iba en el podro me daba dolor de estómago. Cada vez que venían los grupos, los demonios de los comunistas. Hasta que la Virgen me dio la solución, ayuna, hijo. Un día estaba y fueron llegando los de la mafia y sentí un combate espiritual, mi espíritu con el diablo. Y cuando subí a mi estómago no encontró nada y yo empecé a reírme. Me acordé de lo que la Virgen me había dicho, lo mismo este espíritu cuando estaba en un lugar, me decía el Señor que tomara el agua. Un día estaba contemplando el sol y vino un joven, se sentó al lado mío y vinieron los demonios. ¿Y cómo saben que son demonios? Porque maldicen, calumnian. La maldición con la oración hay mucha diferencia. Pac, pac, te van a dar. Tac, tac, te van a dar dentro de unos días. Solo espera que la policía me agarre. Bueno, entonces, eh, como que blasfemaban y maldecían, se me secó. Y he visto que no solamente a mí, sino el joven también empezó a, porque veo a todo le está pasando lo mismo. Pero el joven era un instruido, sacó la mochila, agarró el agua y tomó el agua. Y yo tuve que soportar ahí lo que decía en mi corazón es, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que quiero hacer aquí ahora es una cosa, quiero limpiar mi conciencia. No sabemos si este puede ser el último video. Quiero pedir perdón públicamente a Mirjana por todo lo que he dicho en este último tiempo. La verdad va a dar fruto de por sí. Nadie puede negar ni atajar la verdad. Pero mi conciencia me dice para que te pida perdón si llega a ver este video. Por ti daré mis órganos, daré mi vida. En agradecimiento te doy gracias por haberme salvado mi vida en esa aparición. Cuando se me apareció la Virgen. Entonces, aclarar esto, que pido perdón públicamente a Mirjana si le he ofendido o si es la mentira, no se preocupen. La mentira, como dice, no tiene pata larga, sino que... Entonces, era lo que la Virgen me pedía para que hiciera esto públicamente, para seguir nuestro caminar en el mundo de la homosexualidad. Hay eh, una política que se llama Maria Lapange, que es francesa. Le Pen decía en un video que había visto que la homosexualidad es antinatural. No solamente es antinatural, sino que es anticristo, es anti María, es anti niño, anti familia, anti verdadero hombre, es anti la sociedad, la comunidad. Ni para compadres sirven, ni sirven para dar testimonio. Nadie les va a dar ni trabajo con eso. Para algo serio no van a llegar con eso. Pero como me decía el Señor, iba a ver sobre la mafia de San Galo y me dijo el Señor, están todos aquí. Estamos rodeados de la mafia de San Galo. O sea que cada uno en su mafia, como decía yo,
con María Virgen, nuestra Madre. También quería recalcar un poco sobre la importancia de los sueños, porque no solamente yo estoy tuviendo sueños y visiones, sino que hay personas que me están viendo, que están visionando. Eso se llama visión. Al principio se les llamaba profetas y hoy día se les llama videntes o predicadores. Los tres son lo mismo, son los que ven. Pro, lo que se ve. Feta, lo que da testimonio. Y también me va a ver una persona que tiene este pensamiento, que está dudando. ¿Será que lo que yo estoy predicando o diciendo es verdad? Una duda. Como Juan el Bautista había pasado. Vayan y pregúntenle si Él es el que ha de venir o debemos esperar a otro. Y gracias a Cristo, el Maestro, que Él vino, Él mismo vino para enseñarnos. Amén, Señor. Y escuchen la enseñanza de nuestro Maestro y Señor. Vayan y digan a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan. Y una nueva buena se evangeliza, se anuncia a los pobres en el reino de Dios. Como decía, los sacerdotes y fariseos le preguntaron a Jesús sobre el reino de los cielos. ¿Cuándo vendrá el reino de los cielos? Lucas 17. Y Jesús le responde que el reino de los cielos no vendrá de una forma espectacular que muchos predican, porque ya está en medio de nosotros. Me decía el Señor que hable sobre Constantino. ¿Quién es Constantino? Gracias a Constantino, nosotros hoy día tenemos el credo neoconstantinoplano. En el concilio de Constantino, año 381 para adelante, gracias al concilio se dogmatizó que el Espíritu Santo es Dios de la tercera persona, es el Padre de Jesucristo, de la Santísima Trinidad, estamos hablando. Pero aquí hay una cosa que hay que fundamentar, porque quiero también hablar sobre eso. La madre de Constantino, que era Santa Elena. ¿Quién era Santa Elena? Santa Elena es una santa que peregrinó a Jerusalén y encontraron la verdadera cruz que Cristo había cargado en el monte Calvario y fue crucificado. Y trajo una reliquia, construyó para la cruz, el Calvario. Entonces, la madre misma intercede por su hijo, que era un emperador romano. En aquel entonces estaba en guerra. Una noche antes de la guerra, Constantino tuvo una visión, un sueño. Soñó que en el cielo veía una cruz y abajo decía, con la cruz vencerás, con esto vencerás. Por eso mandó poner a sus soldados en su espada y en su pecho la señal de la cruz, que era una lucha espiritual la guerra, que en la guerra no solamente va el cuerpo, sino también el alma, lo que decía Trun a Zelensky. Si verdaderamente estaba consciente, si no estaba drogado, estupefactado, qué sé yo, que una bomba podía caer sobre ellos, como aquí vienen esto y dicen, ahora, Kiev ya está en manos de la Virgen, Kiev está en la mano de la... Sí,
está en la mano de la Virgen, yo te aseguro que la Virgen misma va a explotar toda esa ciudad por lo que le ha hecho a su hijo, los homosexuales. Yo le digo que están muy equivocados. Se les pasa la mano, pero estas personas como Biden, como me decía el Señor, que muchas mujeres aquí van a desaparecer por Biden y los bidistas, por la mafia. Mujeres que no tienen documentos van a ser secuestradas, torturadas, a desaparecer de la humanidad. ¿Quién y cómo y cuándo van a pedir? Van a desaparecer de por sí. Entonces le pregunta, como decía la mujer, si yo tuviera hijas, no le dejaría salir. Porque el Señor quiere fornicar, decía el Señor. Pregúntale a tu hija, ¿quieres salir para fornicar? Hija, si ya has comenzado este camino, ¿por qué no haces bien las cosas? 2, 3 años de castidad, luego te casas y hasta morir vas a fornicar. Te vas por ahí, te enfermas, te secuestras, desapareces, te casas con los comunistas y eres infeliz toda la vida. Un ejemplo que le estoy dando, lo que me decía el Señor. ¿Cómo tú vas a soltar a tus hijas en este tiempo de la desgracia, de inquietud, como lo llama la Virgen, en un mensaje? A lo menos si yo tuviera hija, le instruiría. Mira, hija, para que tú sepas si tu novio es comunista, vas a hacer esta señal. Vas a hacer el papá, vas a hacer el... Vamos bíblicamente nosotros para que ellos se golpeen con el Padre a través de su palabra. Hay señales claras para reconocer a los de la mafia, los comunistas. Ellos 3 cosas no pueden dejar de hacer. El pac-pac, la violencia, la adivinanza, adivinan todo, y su forma de caminar, cómo caminan y cómo hablan. La maldición que la Virgen tanto aquí reclama con sus espadas de blasfemias, traspasan mi corazón. Y la perturbación, el espíritu de perturbación, como veía este último mensaje, la Virgen dio un soco directo al diablo diciendo ideologías. Gracias a Dios nosotros aquí no sufrimos sobre eso, porque aquí nosotros, ustedes van a ver en el otro video, agarro la Biblia, mi hijo con su palabra ilumina, y todo lo que nosotros decimos damos prueba, como decía, cómo nosotros podemos saber de que Jesús es el verdadero Mesías, el Cristo esperado, el Raboní, el Dios con nosotros. Y yo he dado 3 señales. Primero, su palabra. Segundo, sus obras. Cristo resucitó a Lázaro. La ciencia decía que hasta 3 días podía resucitar, pero al cuarto ya no. Jesús esperó el cuarto día para demostrar su omnipotencia. Caminó sobre las aguas para callar a los de la mafia, cuando dio de comer a más de 5,000 hombres. Pedro, Pablo, Juan, Felipe, 5,000 hombres creyeron, 3,000 que Pedro convirtió, más la Virgen, más 100 más, 500 más. Y sus obras son, pero aquí son visibles. Devolvió la vista a aquel ciego, hizo caminar a aquel paralítico, le enderezó la mano a aquel que tenía la mano atrofiada. Pero nosotros vamos sencillamente, vamos a hablar un poco sobre la enfermedad. En el 2020, todo comenzó cuando iba a ir a hacer la adoración en una parroquia. Y como estaba muy apurado, entré en el baño, me estaba limpiando. Y cuando vi la ropa interior, me parecía luego que no era mío, porque ese día hubo un movimiento
Me parecía que eran los del gobierno. Pero no escuché mi corazón, me puse la ropa interior y me salió sarna. ¿Cómo es posible que sin tener relaciones puedas salirte esas enfermedades? Eso es lo que prepararon muy bien los de la mafia para calumniar. Porque yo mismo le hubiera dicho, sí, tuve relaciones, por eso. Y lo primero que la Virgen me sanó aquí, hizo un milagro, fue sacarme que durante 3 años ni con todos los remedios, pastillas, me fui insoportable. Ya agarraba a todas las personas a mi alrededor por la ropa. Y lo primero que me sanó aquí la Virgen, como la Virgen es justísima. Como decía el dolor de diente, la Virgen me dijo que gracias a las oraciones de esta novena desapareció el dolor. Dios quiera que siga hasta que pueda encontrar para mandar a arreglar, si Dios quiere, y la Virgen. Como dice Pablo, digan si Dios quiere. Entonces la Virgen es porque el 99% de las enfermedades fue pensado, la casualidad no existe. Todo fue pensado, maquinado, estudiado. Como por ejemplo un día se me acerca una mujer y me dice que le van a sacar el útero. Y la Virgen le manda a decir, no, vas a hacer esto, aquello, aquello. Ella fue obediente, se fue en otra ciudad a hacer los estudios. ¿Y sabe qué le dijo el doctor? Tú vas a tener hijos, aún vas a seguir teniendo hijos. O sea que era una trampa del gobierno que todo fue, ellos te enferman a través de la comida y te esperan en el hospital y te dicen mentira y calumnia. Tú debes hacer en 2, 3 ciudades en lo que puedas, debes asegurar bien si es eso o aquello. Por ejemplo, aquí ahora me salió no sé qué, una mancha. Pero no es sarna, porque la sarna es insoportable. Una mancha que ya el Señor me decía que ellos me han traído. Y yo le estoy contando mi testimonio porque si a mí me hacen, a ustedes le van a hacer. Si a mí me dejan sin agua, ¿quién no le va a sacar a ustedes? Pero nosotros no somos idólatras, ¿no? No me echó, fue muy amable. Solamente que tenía que ir junto a la Virgen. Y salí, fui junto a ella. No tiene nada que ver. Y estaba viendo cómo Jesús, porque la tercera señal es los frutos. Y yo te pregunto a ti, ¿en qué nación, en qué pueblo, en qué tribu, en qué país, en qué ciudad no hay una parroquia? No hay un párroco, no hay un bautizado, porque yo sepa, los protestantes mismos no están en todos los países del mundo para comenzar y no tienen unidad de palabra ni de obra. Cada uno de por sí anda como ellos quieran, como se dice, según ellos quieran, su pensamiento. Nadie profesa una sola fe, un solo bautismo, un solo credo. Y también los otros en mi ciudad, en mi país, donde yo vaya, no hay, no se tiene esa capacidad. Ahora, como decía a los italianos, que un día vamos por las horas, un día estaba en un lugar, tenía una piedra en la mano y se me cayó la piedra en el piso. Una italiana salta, agarra la piedra, le da un beso y me devuelve. La italiana. Yo no sé por qué están todos en silencio ahora los italianos, pero son gente que tienen esa capacidad y ese poder. Cuando yo estaba en el piso, supongamos que yo soy esa piedra,
caído en el piso. El amor, yo digo, ¿cómo es que esta gente tanto sabe amar? Estoy hablando de los buenos. Porque una cosa quiero aclarar. Aquí hay gente mala, llamémoslo así. Gente de mafia. Que se viste y se reviste. Por ejemplo, yo hablé en un video sobre los verdaderos, como los verdaderos alemanes. Y en esa semana vinieron que parecían verdaderos alemanes. Pero una cosa yo tengo, yo no soy un hombre de demostrar amor público. Dejar todo, casa, familia, sufrir, ofrecer, el sol sacrificarte, el amor etos en lo escondido, sufrir por ti. Eso es para mí el verdadero amor. Yo no soy un fingimiento, porque lo primero que voy a saber es si eres de la mafia, ahí ya vamos a chocar. Y es mejor así como Dios me ha enseñado. Eso es ser frío, no. Eso es lo más fuego que existe. Porque el verdadero amor se demuestra en la cruz. No con palabras ni con fingimientos. Porque eso es una cosa. Lo que Medjugorje decía. Juan el Bautista preguntó, ¿eres tú el que ha de venir? Bueno, el año pasado vi como un mar que se desbordaba, que bajaba del monte. Y la Virgen misma me ha dicho, tenías que ver esto. Y le estoy predicando lo que he visto, lo que he oído. Con cuidado, además, llevándolo siempre en el Evangelio y en los mensajes de la Virgen, porque ustedes mismos no son tontos. Ustedes mismos están viendo y escuchando cómo la mafia se mueve y día y noche y no te dejan. Voy a hacer claro. Dicen los de la mafia, ahí está, de él copian todos los videntes, las videntes lo que van a decir. Y luego envían a su sicario y así, a su, ¿cómo se dice? Espía. Y se da cuenta que yo todos los días leo los mensajes. No son ellas las que me están copiando a mí. Soy yo el que está viviendo y copiando de los mensajes de la Virgen. Porque toda mi vida lo que es nuevo para la mafia y para ellos es la vivencia, como ver a un joven que vive, que predica, que da valentía. ¿Me entiende o no me entiende? Entonces, es como pasarse la pelota, como se dice. Porque si yo fuera tú, si realmente la mafia, le voy a dar un ejemplo y la solución, si realmente ustedes quieren acabar con esta aparición, les voy a dar un consejo. Voy a comenzar con el Padre Celestial del cielo. Vayan al cielo. Si yo fuera mafia, lo primero que haría, yo no me pelearía con las videntes, ni con los profetas, ni con los sacerdotes, sino que iría directamente en el cielo. Bueno, Padre, he venido mano a mano. Si ustedes logran derrocar, echar, que nosotros los cristianos veamos que el Padre, o que el cielo cae, o que el Padre sea destronado, nadie va a tener duda de que ustedes son dioses como ustedes se proclaman y reclaman y claman. Que ustedes son los verdaderos y los que tienen razón y son vale, como dice, son los más violentos y los más grandes demonios. Nadie va a tener duda de ustedes sobre eso. Pero durante que el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté sentado en su trono con todo su poder y la Virgen a la derecha, un piso menos. No vengan, por favor, no creen problemas, porque golpean mal, golpean a los frutos y lo único que hacen es glorificar más al Padre. Con esto no digo que se termine el mal, que no se haga la voluntad de Dios. Para que me entienda, es como las obras. ¿Cómo yo puedo saber que yo me adoro a mí mismo? O cómo primero debes saber mis obras. Lo que yo decía, queridos hijos, yo intercedo ante mi Hijo Jesús para que se cumplan los sueños que sus padres tuvieron. Imagínense, en el 94 llega a decir la Virgen este mensaje. Desde el 94 la Virgen, y mucho antes, cuando ya viene intercediendo sobre esta construcción. Me estoy adorando a mí mismo, no. La adoración es al Padre, la casa es del Padre. Pero vamos por un camino sencillo y ordenado. Cuando Constantinoplano tuvo el sueño, vio la cruz y con esto vencerá, me hizo acordar. Una persona fue a Jerusalén y fue la que me llamó la primera vez el rostro de Dios. Yo no sé si le apareció el Señor, pero ella me dijo que le habló el Señor. Y le dijo, llévale la cruz. Cuando ella fue llegando en casa donde yo estaba, el Señor me dijo, arrodíllate, porque estaba viniendo en la cruz. Ella me entrega la cruz y como yo tengo una noción, ¿cómo se dice? Una costumbre de que todo lo que se me da siempre regalo, siempre doy. Nunca dejo para mí nada. O si dejo es porque tengo algo preparado. Cuando ella me da, yo le doy a un policía. Ahora, policía. Y cuando fui a visitar a un Mateo 8, cuando fui a visitar a una persona orante, se dice. Amén, Señor. Jesús habló por su boca, era una señora. La cruz, gritó. Yo te he enviado la cruz. Y yo dije en mi corazón, no, yo regalé esa cruz. Dije. Y me dijo, con esa cruz lo vencerás tú. Y gracias a Dios, mira, hasta hoy día tengo. Cuando me secuestraron, lo único que no me robaron es la cruz. He venido a Jerusalén, es Jesús aquí. Con la cruz lo vencerá. Aquí están todavía las piedras. Pero no quiero mostrar para que no me roben o no me quiten. Con la cruz vencerás, porque el demonio, como decía, hija, haz esta prueba con tu novio. Cuando le veas, levanta la cruz. Y si se da vuelta y te muestra su cola y se agacha, dale una patada. Es de la mafia. Supongamos que viene 12, 13 personas y tú sacas la cruz en el nombre del Padre. Yo no tengo vergüenza, también voy a dar la razón. Lo primero que hacen es mostrarte, agacharte, primero. La segunda forma, el teléfono, si tú sacas y ellos hacen un movimiento, que no quiero decir aquí, mafia pura. El tercero es la maldición, la blasfemia. Si te hablan mal, el corazón es un corazón inteligentísimo.
Dios cuando creó al hombre, dice, lo llenó de inteligencia y de ciencia. Enseguida capta cuando el alma no descansa en el otro. Por ejemplo, cuando vienen los de Dios, son como el aire, en silencio, lo transmiten todo. Y cuando vienen los demonios, son charlatanes, maldicientes, maldiciendo, mintiendo, robando. Como decía, si te dicen que soy impuro, pregúntale. Quiero preguntarte algo. Para sacar el sol, ¿cuánto grado de pureza se necesita para sacar 300 días de sol en un año? Que todo el mundo está ahora clamando y gimiendo en otro lugar. ¿Cuánta potencia de castidad se necesita? Ni un cohetito chino. Es algo extraordinario para mí, sobrenatural. Pero como decía la Virgen, el mayor milagro es que aún sigas vivo. Como decía Jesús, ¿cómo es que yo aún logro creer en Jesucristo en este tiempo? ¿Cómo es que hay y están naciendo nuevos católicos, cristianos? Porque la palabra católicos se descubrió en el siglo V para adelante. Cristianos verdaderos de Jesucristo. Porque hay una cosa que quiero tocar. Imagínense ustedes, amén Señor, que en Éfeso, cuando Pablo fue llevando, lo que aquí me hace recordar mucho, me decía el Señor, que el párroco tiene mucho que ver con el pozo, con lo que me han hecho, dejándome sin agua. Cuando fue llegando en Éfeso, preguntó, ¿ustedes han recibido al Espíritu Santo por creer en Jesucristo? Y los hombres, las personas le respondieron, Espíritu Santo, ni sabemos que existe eso, ni qué es. Y Pablo le impuso las manos y los 12 empezaron a hablar en lengua. Aquí hay una cosa que quiero tocar. La escritura dice, Juan 19, 25, que Jesús dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y de ese momento el discípulo la llevó consigo. ¿En dónde? En Éfeso. ¿Y cómo es que María, Virgen, la mujer más poderosa, la mujer más buscada, la mujer más extraordinaria del mundo, más pura, la inmaculada, la siempre fiel, vive en esa ciudad? Porque hay un orden que a ella no le corresponde. Por ejemplo, en su vida decía, oculta, que había un gran problema dentro del catolicismo de los cristianos sobre la circuncisión. Pedro y Pablo y los demás se golpeaban y la Virgen pidió al Padre para que aclarase sobre la circuncisión. Y ahí nació San Pablo, Saulo de Tarso. Pablo cuando llegó, garroteazo, un bopecio, le dio un bope Pablo con el Espíritu Santo. Estoy hablando espiritualmente. Los dos empezaron a hablar en lengua, que hay un orden, porque lo que yo veo aquí, la gente aquí ni conoce a las videntes, ni saben a quién tiene como vecino, ni le importa, ni entiende, ni comprende. Como decía, ¿por qué no vas en otro pueblo hacia donde quieras y pon tu negocio? A ver si construye un edificio, si te enriqueces. No estoy sacándote a ti en cara lo que Dios está haciendo en este lugar, sino que a lo menos veas, comprendas que hay esperanza, que hay amor, el sol mismo que nadie valora. Pareciera que soy el único que cree
en esta omnipotencia, pero yo no me apuro por lo que me había dicho la Virgen, que cuando yo ya no esté aquí, todo el mundo decía ese joven, y como ese joven, y ya va a ser desastre, 7 veces peor, la lluvia, el frío, el rayo, el hielo, el asalto, el asesinato, la muerte, la persecución se van a comer entre padre, hijo, madre, abuelo, vecino, perro, gato. 7 veces peor va a ser que cuando yo llegué aquí. Como decía, no se hartan los polacos, medio mundo han llevado en el infierno con el COVID y la vacuna. Y ahora vienen, quieren llevar todo el mundo con lo que me están haciendo nuevamente, lo de la mafia. No están llenos. El Padre ya perdió a todos sus sacerdotes que se habían vacunado y ya no quiere perder. Miren lo que ha hecho con Bergoglio. Merece la muerte por lo que ha hecho. Quiere matar también a todos los niños que aún no han nacido. Y nacerán. Pero vamos nosotros despacio. La palabra de Dios es como una espada de doble filo. Que penetra, la Virgen dice, penetra. Hasta ahí donde se divide los tuétanos con el hueso. Ahí donde se junta el espíritu con la carne para que tenga vida hasta que expire. En el Apocalipsis dice Juan que tuvo una visión, vio 12 árboles y que cada mes se podría comer un árbol que servía como medicina. Eso nosotros debemos descubrir quiénes son esos árboles, como por ejemplo la hidroxicloroquina y los árboles, como decía, ¿por qué va a ir la cerveza un botado ir a espacio? ¿Por qué la cerveza le enloquece a los hombres? Investiga tú mismo, siéntate un momento, prepara una computadora, qué sé yo, un teléfono, investiga. Cebada, ¿qué es la cebada? ¿Sobre qué está compuesta? ¿Sobre qué está hecho? Se están drogando. Oye, droga, paita, uira y paigue. Luego el adulterio, la violación, el asesinato, el choque en vehículo, la destrucción, la ira. Ahí pierden la comida de sus hijos, la ropa y la medicina de sus esposas. Y se va haciendo un pueblo totalmente en tinieblas. Nada del Espíritu Santo, como decía. También quería hablar, si nos da tiempo, sobre los símbolos. Bueno, tú sales de aquí y vas caminando y lo primero que vas a encontrar son los símbolos, los peatones, está 40 kilómetros por hora, qué sé yo, un semáforo. Son símbolos naturales para los conductores y para los caminantes. Por ejemplo, aquí he visto que hasta hoy en día se respeta que el hombre, el que camina, es el que se adora, no la máquina, el hierro. El auto para y los hombres van pasando los peatones, aunque no tanto, no estamos hablando de la mafia de los choques, sino que aún hay lugares que se respetan al hombre en primer lugar. Y cuando tú vas viajando, bueno, son símbolos. Pero hoy quiero hablarles sobre los símbolos satánicos, porque el Señor quería que hable, por ejemplo, de la lengua afuera, Génesis 3:15, la serpiente. Ahí voy a alzar la foto, si Dios quiere. El significado de Satán, del diablo. Luego está la cruz inversa, la cruz al revés, el satanismo, que ya había explicado en el otro video. Luego está el cuerno,
se elevan dos. Voy a hacer para que ustedes, o sea que así, estos dos se elevan y tres queda abajo. La Santísima Trinidad por debajo, destronado, y el diablo por encima. Ahí van a ver el Papa Bergoglio, los famosos. También hay una foto que no encontré cuando Bergoglio subió como papa detrás un cardenal, hizo ese símbolo. Nosotros reinamos, aquí la mafia. Quedó todo ese documento. La mafia de San Galo. Y significa que el diablo es el que está por encima. Luego está el 666. Jesucristo murió a los 33 años, el 33. Y el diablo, para ponerse encima, eligió el número 6, 666. Pero para eso está el 7, el Padre. O sea que no hay caso. Son símbolos. Por ejemplo, un día estaba en un lugar y un joven hace así con su mano. Y le digo yo, ¿piensas tú que yo no manejo eso? Esto significa esto. Ellos se comunican entre símbolos. Y los que son de Dios deben manejar el miedo, por ejemplo. Yo te pregunto bien a ti. Ahora siento una paz. Dios te dará miedo, pavor, violencia cuando viene. No. Dios es alegría, es paz, es amor, es seguridad. Como decía anteriormente en la comunidad, nos juntábamos y nos íbamos, hacíamos renuncia, liberación, vomitábamos, otro gritaba. Normal. Pero si aquí me escuchan o me ven vomitando, lo primero que van a decir es cuando yo hago el uju, porque me agarran en el sueño, estoy combatiendo el diablo, me está ahorcando, lo que a todo le está haciendo. Como me decía ayer el Señor, en esta semana solo falta un ángel de noche que se pare ahí de día, para tener ese sol espiritual de que habíamos hablado. Ahora tenemos el sol material, pero la sombra de la muerte está encima de nosotros, nos envuelve, la sombra está caminando, se está moviendo a través de un drogadicto, de una persona, a través de los asaltantes. Y necesitamos ese sol espiritual, persona de paz, de amor, sabios. Por ejemplo, la estrella de David, el significado, la primera punta, la sabiduría, la inteligencia, la piedad, el santo temor, la fortaleza. También significa la unidad entre Dios y el hombre. La estrella de David, que sale de noche. Lo primero, cuando tú ves la estrella, te está diciendo, no tengas miedo, que Dios también sale de noche. Está la luna, las estrellas, están los ángeles custodios, que Dios nos protege. Ahora, en la forma racional, hay una razón para saber si son de la mafia. Miren que me pueden matar con eso, pero a lo menos, como me decía el Señor, todos los demonios que huyeron de aquí fue gracias al teléfono, de haber grabado, apuntado. Por eso tenemos el sol. Gracias también a la predicación, a la palabra de Dios. La razón es, la Virgen me decía, has hecho bien, hijo, de llevar todo en la fe. Ustedes van a ver que yo no le respondo violencia con violencia. Siempre hago la señal de la cruz. Un día me invitaron para ir a predicar en una capilla y había una multitud de jóvenes. Amén, Señor. Y no sé si entraron, pero no se asusten si hacen ruido. Después de salir de la capilla, íbamos viniendo en la moto.
y dos jóvenes se me acercó como que quería asaltarme. Y yo empecé a invocar a San Miguel. Cuando iba manejando, el arcángel ya me protegió. Sale una niña de 15, 16 años y empieza a bailar como la serpiente. Y hasta abajo baila y sube. Yo aún no manejaba cuando eso la mafia y no entendía. Me estaban diciendo que ellos me estaban moviendo, me estaban haciendo bailar en el mundo de ellos. Y ellos fueron los que me invitaron. Y yo pensaba y decía en mi corazón que si yo hubiera conocido primero la mafia, si estuviera consciente en el mundo de la mafia, entrado en esa mafia, nunca me hubiera convertido al cristianismo, al catolicismo. Como decía, iba a la misa y no entendía. Miren cuánta muchacha, cuánta jovencita y el padre, qué sentido tiene lo que el padre está haciendo. Ese era mi pensamiento. Como decía, una persona va en la misa y empieza a mirar hacia el techo y cuenta una viga, 2, 3, 10, y cada uno cuesta 150 millones. ¡Cuánta riqueza hay aquí! Durante que el padre hacía su misa, él, padre, como decía, y como decía, si mi párroco estuviera aquí hace mucho, ya hubiéramos terminado esta construcción y ya hubiéramos ido en otros países. ¿Qué quiere decir eso? La construcción. Porque un día fui en una peluquería y me dijo la peluquera, ¿sabes cuánto el párroco, esto, que aquello? Otro me dijo, ahí hubo dinero. Y yo empecé a investigar. Y dije, qué miserable. 100 veces más le hubiera dado. Porque el sí del párroco es lo que vale, lo que manda. Lo demás es añadidura. El que trabaja casi un mes para terminar el Santísimo, ¿cuánto gastaron? ¿Cuánto se movieron los trabajadores? Dejaron su familia, sufrieron la amenaza, todo lo que hemos pasado. Hicieron plaza, hicieron ruta, hicieron una maravilla, hicieron una municipalidad. Y la esperanza que todo el mundo, el pueblo se movía, tenía comida, tenía ropa, tenía fe, amor, adoración, retiro, era el cielo en la tierra en esos momentos. Eso es lo que sirve. No es para adorar a nadie, sino solo a Jesucristo, nuestro Dios. El sí, porque existe un mundo de Dios y existe un mundo que no es de Dios. Y en el mundo que no es de Dios, como decía, si yo hubiera conocido primero esta mafia, nunca me hubiera convertido. Y eso es un error garrafal terrible que se hace en los seminarios. Yo sé que Santo Tomás permitió, y hay que ver una cosa, quiero aclarar esta cosa. El centro es Jesús. Jesús enseñó 3 años a los discípulos. Pedro fue papa a los 3 años sin estudio y basta, porque sabía Dios su fidelidad verdadera, no la confusión que ustedes llevan. El mayor párroco, el jefe, el patrono de los sacerdotes, fue consagrado sacerdote porque solamente sabía rezar el rosario en latín. Entonces yo ya iba a ser
Sí, por eso vamos. Aquí lo llaman Padre Pío al Rosario. Entendemos su... Cristo es el centro, el modelo y el mayor ejemplo que nos da el Padre. Él vino para enseñarnos, siendo el Maestro, el Señor, el Mesías. Esto, basta 3 años. ¿Y saben qué hacen? Lo primero hacen filosofía 5 a 4 años. Lo ateizan y eso ya no hace el mundo. En el mundo ya sus propios padres están locos. ¿Qué ganan los sacerdotes? ¿Para qué y por qué?